Hola amigos, es un gusto saludarlos nuevamente y estar con ustedes para presentarles un pequeño clip de nuestra serie Dame 10 minutos y te explico. En esta ocasión hablaremos de la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0 y su relación con la digitalización? ¿Por qué es importante para cualquier profesional en el área de telecomunicaciones y el sector industrial? ¿Por qué la industria 4.0 va a cambiar nuestras vidas aunque no tengamos una relación directa en el plano industrial? Estas preguntas serán respondidas por nuestro especialista en el área. Él es Alfredo Martínez de Panduit, México, especialista en el área de TI industrial, a quien usted seguramente le gustaría consultar. Esperemos que les sea interesante. Comenzamos. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos este tiempo. Tenemos muchas dudas que estamos seguros de que tú nos puedes ayudar a resolver. Vamos a empezar por tratar de entender, cuéntanos, ¿cuáles son los retos que está enfrentando la industria actual y qué relación tienen con la industria 4.0? Bueno, muchísimas gracias, Connie, por invitarme. Y bueno, déjame decirte que hay varios retos, ¿no?, en la industria actual. Te voy a mencionar los principales. El primero creo que es el uso de tecnología obsoleta, tecnología que prácticamente está llegando a su ciclo de vida, que fue buena hace 25 o 30 años, pero que no tiene las características tecnológicas para responder a las demandas de una empresa moderna o que está perfil a la transformación digital. Por el otro lado está el paro imprevisto en las líneas de producción. Estos paros imprevistos cuestan muchísimo a las empresas. Por el otro lado está la estación de nuevas tecnologías que llegan, ¿verdad?, y que tienen mayor capacidad para la cuestión de compartir sus datos, ¿no? Sensores más inteligentes con capacidad de comunicación y que el usuario debe aprovechar para precisamente analizar esos datos y que es la base precisamente de la transformación digital. Bueno, a ver, y para entrar más en el tema y tratar de entender qué es esto que se llama Industria 4.0. Bueno, la Industria 4.0, también llamada transformación digital, es una nueva forma de llamarle a una nueva revolución tecnológica en la industria. Conlleva la digitalización de los diferentes procesos, ¿verdad?, para poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando. Para llevar a cabo esto se utilizan diferentes tecnologías inteligentes, ¿verdad?, que nos van a llevar al objetivo. ¿Qué es esta digitalización de procesos que mencionas? ¿Y a qué te refieres cuando estás hablando de tecnologías inteligentes que van a estar involucrándose en esta nueva era de la industria 4.0? La digitalización, como su nombre lo dice, es tomar datos del proceso. Esto implica el uso de equipos o dispositivos digitales, microsensores, que van a tomar esa información y van a mandarla hacia un lugar central de datos para poder analizarla por medio de análisis digital, big data, etcétera, etcétera. Se utilizan diferentes tecnologías y cada vez el usuario va incrementando el uso de esas tecnologías, como puede ser la robótica, como puede ser aplicaciones en la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial, en fin, muchas otras que están hoy en día siendo impulsadas por diferentes tipos de compañías. Muy bien, a ver, ¿por qué crees que las empresas tendrían que preocuparse por llevar a cabo esta transformación y esa digitalización de los procesos? Muchas empresas te van a decir, yo llevo muchos años en el mercado con este escritorio y mi cuaderno. ¿Por qué se tienen que digitalizar? Déjame decirte que existen diferentes presiones para la empresa. Existen presiones internas y presiones externas derivadas del mercado. Es indudable que hoy en día la clase media cada vez está en mayor crecimiento.
personas que cada vez están utilizando más productos para su higiene personal, para transportarse, para solventar sus necesidades de educación, para conseguir alimento. Sí. Entonces las empresas tienen un gran reto aquí, tremendo reto, que es optimizar sus procesos de producción para sacar productos mucho más rápido al mercado, ¿verdad? Con un costo y una calidad más aceptables para el usuario. Por tanto, las empresas buscan medios para poderse sostener, sobrevivir en el mercado y ser más competitivas. ¿Qué oportunidades de mejora nos podrías sugerir, como por poner algún ejemplo, para una organización que esté buscando posicionarse como líder de su mercado? Creo que los principales podrían mencionarse como reducir costos por la cuestión de cumplimiento de calidad en productos y servicios, reducir el costo por la cuestión de uso de energías dentro de la empresa, reducir tiempos de acceso al mercado, es decir, tener la primicia en la cuestión de productos lanzados al mercado. En fin, hay muchas áreas de oportunidad que en un momento dado se pueden explotar con esta ley. Y hablando de esos puntos específicos que nos estás diciendo, ¿cuál es el primer paso que puede llevar a cabo una empresa que en este momento está queriendo pasar a esa digitalización, a esa transformación? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Okay. Lo primero es entender que esto de la transformación digital o digitalización requiere de comunicación, por lo tanto de conectividad. Sí. O sea, para que haya una colaboración, porque prácticamente esto de la digitalización es una colaboración entre los activos, la tecnología, el ser humano, los procesos. Necesitas tener una base de conectividad en todo el piso de planta e inclusive convergente con la organización, con la red administrativa. Para lograr esto se necesita hacer un análisis bien detallado de qué tenemos actualmente en red o comunicado, si realmente cumple o finalmente tomamos la decisión de rediseñar todo para poder, digamos, tener una infraestructura de comunicaciones que sea escalable, segura, fácil de administrar y robusta, ¿no? Para que pueda responder a las necesidades de los proyectos de digitalización o de innovación. Para esto se requieren compañías muy especializadas que están especialmente entrenadas y certificadas para realizar esto, ¿no? Tal es el caso de Amico, una empresa que ha evolucionado y se ha metido fuertemente a la integración de red de Internet convergente en el piso de planta y la parte empresarial. Y en ese primer caso, cuando hablas, por ejemplo, de conectividad, cuando piensas que una organización debe tener una conectividad total, eso nos hace pensar que también de pronto al conectar todo, cualquiera que forme parte puede tener acceso a muchísimos datos. Y esto también empieza a convertirse como en un riesgo en cuanto a la seguridad de los datos y de otras cosas. ¿Qué nos dices de esto? Qué buen punto estás tocando ahí, Connie. Fíjate que es precisamente lo que mencionas hace rato. Si es una empresa que simplemente mete cables por meter cables y se olvida de la parte de la seguridad, ¿verdad? Pues vamos a tener un total fracaso de eso. Entonces, es importante que en el momento en que se hace el diseño de la red, en paralelo se vean también cuáles son los métodos de contención, ¿verdad?, ante la vulnerabilidad o de acceso no autorizado a la red que permite en un momento dado extracción de información sensible al usuario. Ya que tenemos resuelto el tema de volvernos tecnológicos y tener toda esta conectividad, pero por supuesto con toda la seguridad que ya mencionaste, ¿cuál sería el siguiente paso? Primero entonces nos pusimos en orden, pusimos todos nuestros datos y los tenemos juntos, pero bien definido quién puede entrar, quién no puede entrar y de qué maneras. ¿Qué sigue? Ok, aquí el usuario está ya en un punto de la evolución que permite con 2 o 3 clics, estoy hablando de un sistema totalmente integrado, habilitado para la información, ¿verdad?, de un sistema de control que ya está implementado en la planta, totalmente integrado,
Con 2-3 clics pueden tener prácticamente cualquier dato de la planta, Bonnie. El punto aquí es que si no existen ingenieros de datos, ¿verdad?, que puedan transformar esos datos en la información que necesita la empresa para lograr sus objetivos de innovación, pues podríamos caer en el problema de tener todo un conjunto de datos y no saber qué hacer con ellos. Entonces, por eso existen estos ingenieros analíticos de datos, ¿verdad?, que saben cuál es la información que vamos a extraer para interpretar eso como información y que sea una información tan valiosa a la organización que le permita escuchar lo que está pasando en sus diferentes procesos de producción, saber qué le duele a tu planta y entonces, en consecuencia, tomar las acciones para mejorar e ir viendo los resultados o los beneficios de esta transformación digital. La verdad es que suena increíble, suena como si ya la planta con esto que nos estás diciendo tuviera todo concluido, todo resuelto. Ya hablaste de que tenemos conectividad total, tendríamos también ya seguridad y podríamos extraer los datos adecuados para empezar a trabajar en la mejora de nuestros procesos, para entonces ser mucho más competitivos. ¿Es así? ¿Ya? Aquí apenas empieza todo, ¿no? La magia apenas empieza porque ya tienes información, pero aquí se involucra otro tipo de persona. Esa persona que tiene toda la experiencia en la operación del negocio, que es capaz de saber que con esa información puede ligarla hacia las otras áreas de la empresa, marketing, recursos humanos, logística, etcétera, para que alimentando con esa información y en sí las operaciones de cada uno de estos departamentos puedan dinamizar más la operación del negocio, ¿verdad?, y comenzar a dar resultados ya hacia el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, campañas de marketing que en un momento dado se van a lanzar al usuario, podríamos saber con toda esta conectividad en qué momento llega el producto al establecimiento, ¿verdad? Y en qué momento podemos disparar la campaña. Por sistemas de digitalización podríamos saber, por ejemplo, cámaras, etcétera, qué tan contento está el usuario ante la adquisición de un producto, por ejemplo, y que todo esto se retroalimente al final hacia la parte de la planta, porque también puede haber a lo mejor experiencias malas que detectemos y que se retroalimente en la planta para saber el gerente de producción qué necesita hacer en la parte del producto final para mejorar esto. Entonces, ahí es donde empieza toda la dinámica de toda el negocio, ¿verdad? Sí. Para hacer un negocio diferente, un negocio mucho más dinámico y con mayor respuesta y siempre con el enfoque al usuario final, a sus clientes, mejorar la experiencia del cliente y mejorar prácticamente la operación y el trabajo de los empleados. Todo esto ya es posible. Ya, actualmente es increíble todo lo que se puede hacer. Hay empresas que prácticamente son líderes y están ya explotando las diferentes tecnologías, logrando beneficios muy significativos. Es que eso es lo que resulta mágico, que pareciera que en tiempo real estamos viendo lo que sucedió del otro lado. Exactamente, ese es el punto. Ojalá que de verdad muchísimos se animen y hay que ir para allá, porque además nos va a alcanzar, queramos o no, a todos. Estemos o no dentro de esa industria, nos pega de una o de otra manera. Este es el momento de hacerlo, ¿no? Efectivo. Y bueno, es importante ligarse con empresas relacionadas con la digitalización, con habilitadores tecnológicos como Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ha sido un placer de verdad haber invitado y muchísimas gracias. Gracias, ojalá que nos acompañes en otra emisión. Con todo gusto. Estamos. Amigos, como verán, este tema da para mucha plática. Es interesante y disruptivo, como ya lo vieron. Si tienen dudas, contáctenos en nuestros correos que a continuación van a ver en su pantalla y permítanos platicar un poco más de sus requerimientos y cómo podemos solucionarlos. Les agradezco su tiempo y nos vemos en otro programa más de la serie. Hasta entonces.